Mis padres cancelaron mi fiesta de compromiso porque mi hermana había roto, así que me puse triste. Pero mi tía se puso de mi parte y me regaló algo que hizo que toda mi familia se enfadara conmigo. Hace 2 semanas, mi novio desde hace 5 años, Caleb 27M, me propuso matrimonio 27F y yo le dije que sí. Cuando se lo contamos a nuestras familias, se alegraron muchísimo y mis padres me dijeron que nos iban a organizar una fiesta de compromiso. Pero hace unos días, cancelaron la fiesta sin consultármelo antes porque mi hermana Penélope, 25F, estaba pasando por una ruptura. No me malinterpretes, no habría tenido ningún problema en pagar mi propia fiesta de compromiso y organizarla yo misma, pero mis padres me habían prometido algo y acabaron incumpliendo esas promesas. Por eso me enfadé. Si al menos hubieran hablado conmigo antes de cancelarlo todo, habría sido más comprensiva, pero lo que hicieron fue muy raro. Simplemente me llamaron y me informaron de que Penélope y su novio habían roto un día antes. Mis padres habían decidido que lo mejor sería no hablar de la boda delante de ella hasta que volviera a tener pareja, porque estaba destrozada, así que lo de organizar una fiesta de compromiso para nosotros estaba descartado. Se suponía que la fiesta iba a ser ayer, y las invitaciones ya se habían enviado hace una semana, pero nada de eso terminó sucediendo porque mis padres ya habían cancelado todo sin siquiera hablar conmigo, y yo estaba muy molesta con ellos. Habría sido insensible por mi parte si Penélope llevara mucho tiempo con su novio, pero solo llevaban saliendo 8 meses y ella iba en serio con él. Pero no creo que fuera culpa mía que no lo fuera. Lo más loco es que la razón por la que habían roto era que Penélope le había preguntado si pensaba casarse con ella pronto, después de enterarse de que yo estaba prometida. Eso habría sido demasiado para cualquier hombre, y ni siquiera puedo culparle por salir corriendo porque Penélope se estaba tomando las cosas demasiado rápido para su gusto, y él le había pedido varias veces que fuera más despacio, pero ella no parecía dispuesta a escucharle. Así que no puedo decir que la ruptura fuera culpa suya. Penélope también debería haber hecho uso de su sentido común, y me pareció injusto que nuestros padres cancelaran mi fiesta de compromiso por una estupidez como esta. Les había dicho que lo que habían hecho no era justo, e incluso me había referido a sus razones como estúpidas y mezquinas, lo que les enfadó bastante a todos, y nos peleamos. Desde entonces, no nos hemos vuelto a hablar. Les había dado una lista de invitados a mis padres para las invitaciones, pero al final tuve que enviarles un correo electrónico a todos y decirles que la fiesta se había pospuesto indefinidamente porque sabía que definitivamente iba a celebrar esa fiesta, solo que no sabía cuándo, ya que ahora tendría que volver a planificarla yo sola. Sin embargo, hubo una persona que todos nos perdimos ya que ninguno de mis padres los invitó, ni yo tampoco, y eso en realidad resultó ser bastante afortunado para mí, porque ahora mi familia se está arrepintiendo de todo. La persona que nos perdimos fue mi tía, la hermana mayor de mi padre, que vive prácticamente aislada, no tiene redes sociales y solo utiliza su correo electrónico para trabajo oficial o formal, nunca para uso personal. Así que, si alguien tiene que ponerse en contacto con ella, tiene que llamarla como en los viejos tiempos, e incluso cuando teníamos que enviarle una invitación, teníamos que enviársela por correo físico y luego llamarla para confirmar, pero después de pelearnos y eso, tanto a mis padres como a mí, se nos olvidó desinvitarla, y acabó presentándose ayer en casa de mis padres. No fue una buena noticia para mis padres, porque ella es bastante estricta, y lo que es más importante, tiene una enorme herencia que mi padre esperaba conseguir. Mi padre, 51M, es el menor de 3 hermanos, siendo mi tía la mayor, 62F, y yo tenía un tío en medio, pero falleció hace un par de años. Mi tía solía mimar a mi padre porque era el más pequeño, y también porque cuando nació, mis abuelos ya tenían más de 30 años, y digamos que mi padre no fue precisamente un embarazo inesperado, por lo que sus padres no pudieron prestarle el tipo de atención que requería. Ahí es donde intervino mi tía, que era la única persona que siempre había estado ahí para mi padre desde que era pequeño. Cuando crecieron, nunca se casó ni tuvo su propia familia, pero había ganado mucho dinero mientras trabajaba, e incluso ahora dirigía su propio negocio. Así que mi padre esperaba heredar todo eso cuando ella falleciera. Era algo que mi tía incluso había hablado con mi padre, y él sabía que si ella tenía que nombrar a alguien como heredero, sería a él. Pero ahora todo eso se ha puesto en peligro, y eso es porque decidieron ser honestos con ella acerca de por qué se había cancelado la fiesta cuando se presentó en la casa la noche anterior. Obviamente, mis padres esperaban que todo el mundo creyera que lo que habían hecho era bastante razonable y comprensible, pero como la mayoría de la gente normal, mi tía les llamó la atención y les dijo que no podía creer que me trataran así. Entonces decidió venir a mi casa, y obviamente la recibí con los brazos abiertos porque ella y yo nos llevamos muy bien, y aunque no hablamos a menudo, solo lo hacemos cuando la llamo para ver cómo está. Siempre es estupendo hablar con ella. Cuando vino, no pensaba contarle nada de lo que había pasado con mis padres, pero fue ella quien sacó el tema. Me dijo que, teniendo en cuenta lo que había pasado, no debería invitarles a ninguna de mis bodas, porque estaba claro que no me respetaban. Me chocó un poco porque toda mi vida solo la había visto llevarse muy bien con mi padre, pero anoche parecía muy disgustada. Entonces le pregunté qué estaba pasando, ya que me dio la impresión de que había algo mucho más profundo que el tema en cuestión. Me dijo que, por ser la mayor, había tenido que sacrificarse mucho, y sus padres nunca lo habían apreciado porque creían que, como hermana mayor, era su deber asegurarse de poner a
a sus hermanos por delante de ella misma, y eso es lo que había creído toda su vida, pero ahora se arrepiente de no haber dedicado suficiente tiempo a sí misma, porque se ha dado cuenta de que la mayoría de las veces es ella la que intenta hablar con mi padre, pero él nunca acude a ella a menos que necesite su ayuda para algo. Ha intentado consolarse diciéndose a sí misma que él tiene una familia a la que cuidar, así que obviamente no puede dedicarle tanto tiempo como ella a él, pero aún así me siento mal y entiendo perfectamente de dónde viene, porque creo que mi padre no habla con ella, ni la visita tan a menudo como debería. Además, tanto mi hermana como yo ya somos mayores y no creo que pueda utilizar a su familia como excusa porque nos va bastante bien por nuestra cuenta. Mi tía también me contó que cuando era más joven y sus padres aún vivían, tenían un hijo predilecto, y no era ni ella ni mi padre. Era el hijo mediano. Su hermano pequeño era su favorito porque era varón, y también podría haber sido mi padre, pero entonces era demasiado pequeño. Durante toda su vida ha sentido que tanto sus padres como sus hermanos le habían hecho la vida imposible, y ahora sentía que era su deber decirme que yo no debía cometer los mismos errores, y que no debía recibir las mismas faltas de respeto que ella, porque una vez que empiezas a perdonar a la gente solo porque son de la familia, empiezan a aprovecharse de ello, y al final se llega a un punto en el que ya no puedes volver atrás. Mientras ella hablaba de todo esto, lo sentí de verdad, porque eso era lo que yo también había estado a punto de hacer. Pero después de esa conversación con ella, decidí seguir su consejo. Con todas las cartas sobre la mesa, en realidad había pensado que para cuando llegara el momento de mi boda, habría sido capaz de arreglar las cosas con mi familia de nuevo. No sabía cómo. Supongo que supuse que me pedirían disculpas, y si no lo hacían, lo dejaría pasar porque quería que estuvieran presentes en mi boda. Pero después de hablar con mi tía, me di cuenta de que no estaba de acuerdo con lo que habían hecho, y necesitaba que lo reconocieran y se disculparan por ello. Hasta que eso ocurriera, no me interesaba que formaran parte de mi vida, y definitivamente no quería acabar siendo un felpudo para mi familia e invitarlos a mi boda independientemente de cómo se hubieran comportado conmigo. Así que, después de la visita de mi tía anoche, decidí enviar un mensaje a mis padres y a Penélope y decirles que hasta que no reconocieran y se disculparan por su comportamiento, no estaba interesada en que formaran parte de mi boda de ninguna manera, y agradecería que se mantuvieran alejados. Esta mañana, después de enviar ese mensaje, le he hecho a mi tía puesto un link y ella me ha dicho, estaba muy orgullosa de que esperaba con el tiempo, pero hasta tenía mi ignorancia y sola, yo no sé. Entonces, hace unas horas, mi padre se presentó en mi puerta para preguntarme si mi tía seguía aquí o no, y tuve que decirle que ya se había marchado por la mañana y que se había sentido muy decepcionada porque él ni siquiera se había molestado en llamarla para hablar con ella e intentar arreglar las cosas después de pelearse con ella la noche anterior. De repente, cuando dije eso, se puso furioso y empezó a gritarme desde fuera de la puerta. Me dijo que todo era culpa mía y que estaba seguro de que había sido yo quien había instigado a mi tía contra él porque, hacía un momento, ella le había llamado y le había dicho que, dado su comportamiento reciente, había cambiado de opinión sobre incluirlo en su testamento y había decidido que, en su lugar, me lo iba a dejar todo a mí. Fue un gran problema porque, como ya he dicho, la herencia que ella iba a dejar es bastante grande, y mi padre siempre había esperado que le tocara a él, pero ahora se sentía decepcionado por su propio comportamiento con ella. Yo también me enfadé con él y le dije que no tenía derecho a gritarme, sobre todo cuando había sido su propio comportamiento con ella lo que le había llevado a esta situación. Si hubiera tenido la decencia de al menos intentar hablar con su hermana después de que ella se fuera de su casa la noche anterior, entonces tal vez esto no habría sucedido en absoluto. Ni siquiera le dije que tenía que disculparse conmigo. Lo único que tenía que hacer era hablar con mi tía, pero ni siquiera se molestó en hacer eso. Incluso hoy, la única razón por la que había venido hasta mi casa era porque mi tía le había enviado un mensaje diciendo que le repudiaba, y no porque ella le importara realmente como persona. Le dije que se lo merecía y que durante los últimos años todo el mundo se había dado cuenta de que siempre era ella la que había intentado mantener el contacto con él, y él apenas se había preocupado por ella. Así que ahora no tiene derecho a quejarse, y tampoco tenía derecho a intentar convertirme en el malo de la película, sobre todo después de lo que habían hecho mis padres con la cancelación de la fiesta de compromiso y todo eso. Le dije que no tenía que decirle nada a mi tía para ponerla en su contra, que ya estaba bastante enfadada con ellos cuando vino. De hecho, fue ella quien me dijo que no mantuviera ninguna relación con ellos hasta que se disculparan, así que en realidad no tenía que intentar hablar mal de ellos para que parecieran los malos ante mi tía. Ya lo habían hecho bastante bien. Mi padre pareció bastante sorprendido cuando le conté todo aquello, y su instinto inicial fue, obviamente, acusarme de mentir porque le resultaba imposible creer que su querida hermana dijera nunca nada en su contra, pero él mismo se había fastidiado las cosas con su comportamiento, así que no tenía nada más que decirle. Le dije que se fuera, pero en lugar de irse sin más, se puso a llorar en mi puerta y me dijo que yo había puesto en su contra a la única familia que tenía. Parecía realmente disgustado y me dijo que lo había hecho a la sensación de lesmas, ni siquiera tan mal, me dice lo menos y haré
Pero, de nuevo, no veo nada malo en lo que hice, pero sigo sintiéndome culpable. Mi prometido no cree que hayamos hecho nada malo, pero aún así quiero tener una segunda opinión. Entonces, ¿soy yo la gilipollas por no llamar a mi padre para que arreglara las cosas con mi tía? Edición. Así que mis padres no siempre han tenido un favorito, y honestamente eran muy diferentes hasta hace unos años. La razón por la que me había molestado en tener una relación con mis padres durante tanto tiempo es porque al crecer eran muy diferentes, y ahora mismo son muy diferentes. Mientras crecíamos, a mi hermana y a mí siempre nos trataban por igual, y Penélope no recibía un trato preferente por el mero hecho de ser más joven. Hace poco que las cosas han empezado a cambiar, y tenía miedo de renunciar a mis padres tan rápidamente porque, al fin y al cabo, la familia es todo lo que tienes. Tenía la impresión de que solo era una fase y que volverían a tratarnos con normalidad. Ahora, obviamente, eso parece un poco improbable, pero sí, mi relación anterior con mis padres había sido bastante normal, y por eso incluso había accedido a que organizaran una fiesta de compromiso para mí. En cuanto a por qué han empezado a tratarnos de forma diferente desde hace un par de años, la verdad es que no lo sé. Si tuviera que precisarlo, supongo que empezó más o menos cuando Penélope se graduó en la universidad, pero debido a COVID no pudo conseguir trabajo y estuvo bastante deprimida durante todo un año. Había días en los que ni siquiera era capaz de levantarse de la cama. Por aquel entonces, ella vivía con nuestros padres y yo con mi novio. Y debido a la cuarentena y todo eso, ni siquiera podíamos vernos tan a menudo y teníamos que limitarnos a las videollamadas. Pero supongo que eso hizo que mis padres fueran un poco más blandos con Penélope porque, obviamente, ella es mucho más frágil que yo. Pero creo que se olvidaron de que tienen 2 hijas y ambas las necesitamos por igual para estar a nuestro lado. No solo hay que cuidar de ella, es un poco decepcionante, pero no puedo evitarlo. E incluso mi relación con Penélope se ha visto afectada por esto, porque supongo que ha empezado a considerarse más importante que yo solo porque nuestros padres la tratan así. Antes, solíamos tener una relación normal entre hermanos, y sí, teníamos cierto grado de rivalidad entre hermanos, pero no era nada descabellado. Sin embargo, últimamente ha empezado a comportarse como una mocosa, y eso me molesta. Había conseguido ignorar este cambio durante los 2 últimos años, pero ahora no creo que pueda seguir haciéndolo. Actualización 1. Así que, muchas gracias por llegar a mí con todos los comentarios y consejos. He decidido que no tengo que ponerme en contacto con mi padre, ni pedirle disculpas o lo que sea. No sé por qué pensó que le debía contactar e intentar arreglar las cosas con él cuando mi tía vino a hablar conmigo, porque tuvo la oportunidad de hacerlo él mismo. Antes de que ella viniera a mi casa, ella había estado allí con él, y él podría simplemente haber reconocido el hecho de que había cometido un error y disculparse conmigo y aclararlo con ella, pero decidió no hacerlo y se aferró a su decisión de actuar como si lo que hubiera hecho estuviera perfectamente justificado. Por lo tanto, que ahora intente culparme de la situación es ridículo. Ya han pasado un par de días, pero antes solo había sido mi padre el que se había presentado en mi puerta y me había estado culpando de lo que fuera que hubiera pasado. Pero ahora tanto mis padres como Penélope me acusan de sabotear su relación con su hermana a propósito y de lavarle el cerebro en su contra. Por suerte, aún no se han presentado en mi puerta, pero no creo que nada los detenga por mucho tiempo. También es muy molesto porque mi padre sabe la verdad y mi padre sabe que yo no dije nada para poner a mi tía en contra de ellos. Ella ya estaba bastante enfadada con ellos cuando vino. Ella misma le había dicho en la llamada telefónica que era su comportamiento lo que la había molestado y que yo no tenía nada que ver, pero aún así, están tratando de hacer que todo esto tenga que ver conmigo y hacerme quedar como el malo que busca venganza. Es mezquino y sé que lo hacen para sacarme de quicio y lo están consiguiendo. Incluso los he bloqueado, pero aún así han encontrado formas de molestarme utilizando teléfonos desechables y cuentas de redes sociales. En este momento, ni siquiera sé qué quieren de mí porque no creo que una disculpa sea lo que necesitan. He hablado con Caleb sobre el tema y él cree que mis padres quieren que hable con mi tía e intente arreglar las cosas con ellos, y hasta que eso ocurra, solo van a intentar seguir sacándome de quicio, y creo que tiene razón, pero no hay manera de que me ponga en contacto con mi tía y le diga que hable con esa gente. No quiero hacerlo yo. Así que, ¿por qué querría que ella estuviera en esa situación? Supongo que tendré que aguantarme y lidiar con ello hasta que se rindan, y me parece bien mientras se mantengan alejados de mí y no aparezcan en persona. Actualización 2. Así que, como acosarme en las redes sociales no iba a ser suficiente, mi familia decidió que iban a hacer público su odio contra mí y empezaron a reclutar gente. Al parecer, por lo que he sabido de un par de familiares, han estado enviando mensajes a la gente y diciéndoles que si les invito a algún evento en el futuro, deben rechazarlo porque soy realmente odiosa y una persona mezquina, y le he lavado el cerebro a mi tía contra ellos alimentándola con un montón de mentiras. Me han dicho que mis padres me habían pedido amable y educadamente que aplazara la fiesta de compromiso porque mi hermana acababa de pasar por una ruptura terrible, pero en lugar de respetar sus deseos, decidí celebrar la fiesta de todos modos. Pero como mis padres no querían, decidieron decirme que si quería hacer la fiesta, tendría que financiarla yo misma, y por lo visto me enfadé mucho por eso. Entonces llamé a mi tía para que viniera y empecé a lavarle el cerebro en contra de mi padre, y ahora ni siquiera mi tía está dispuesta a volver a hablar con él. Obviamente, eso me pinta muy mal, sobre
todo teniendo en cuenta que estaban haciendo parecer que yo les había pedido que pagaran mi fiesta de compromiso en primer lugar, pero no lo había hecho. Fueron ellos los que la ofrecieron. Así que me pasé los 2 últimos días aclarando y diciendo la verdad a todo el mundo cada vez que alguien se ponía en contacto conmigo para confirmar la historia. Después de un tiempo me cansé, así que decidí publicar un comunicado también en mis redes sociales porque no quería tener que aclarar constantemente las cosas con otras personas. Hasta ahora, he intentado evitar ponerme en contacto con mi tía y contarle todo esto porque ella no tiene redes sociales y sé que le gusta mantenerse al margen de todo esto, pero sentí que las cosas estaban llegando a un punto en el que se estaba convirtiendo en demasiado para mí, así que tuve que llegar a ella y decirle lo que estaba pasando para que pudiera tomar una posición para mí también y decirle a la gente que yo no había hecho ningún lavado de cerebro. Fue decisión suya apartar a mi padre de su vida porque era él quien no la respetaba. Después de hablar con mi tía y contarle lo que estaba pasando, me dijo que iba a hablar con mi padre y decirle que lo que estaba haciendo solo iba a conseguir que ella lo alejara aún más. También me dijo que no me preocupara y que si hacía falta, crearía un perfil en Facebook específicamente para ello, pero iba a asegurarse de que todos en la familia supieran que no había sido yo quien había creado la situación, sino mi padre. Eso me hizo sentir mucho mejor y ella cumplió su palabra y creó una cuenta en Facebook específicamente para poder subir un video contando lo que había pasado y que todos en la familia lo vieran. Después de ver eso, la gente empezó a ponerse en contacto conmigo y a decirme que estaban definitivamente de mi parte y que iban a apartar a mi padre de sus vidas porque lo que estaba pasando con él no era agradable ni aceptable. Tener problemas conmigo era una cosa, pero hacerlos públicos e intentar que pareciera que yo era el malo de la película era otra, y nadie de la familia iba a tolerarlo. Y estoy muy contenta de tener una familia así, que tiene agallas y está dispuesta a defenderme cuando es necesario. Mi padre siempre había gozado de la simpatía de todo el mundo, así que al principio yo era muy escéptica sobre si la gente estaría dispuesta a creer mi versión de la historia, pero me alegro de que la gente esté dispuesta a defender lo que es justo. Mi familia no ha tenido nada que decir sobre nada de esto, y hace un par de horas he empezado a oír de gente que todos ellos habían desactivado sus cuentas, probablemente porque pensaban que estar activos en cualquier medio social les haría responder ante su familia. A mí no me importa nada de eso. Me alegro de que mi versión de la historia haya salido a la luz y de que ya nadie pueda acusarme de ser el villano, y aunque la gente quiera hacerlo incluso ahora, es su problema y no el mío. He dicho lo que tenía que decir y ahora ya no estoy dispuesta a lidiar con esto porque tengo una boda que planificar y no voy a malgastar mi energía en cosas tan insignificantes como esta. Caleb y yo hemos tenido una discusión sobre esto y en un par de días vamos a quitar todos los mensajes que habíamos puesto en relación con esto porque ahora que todo está al descubierto ya no es importante para nosotros. Mi tía también me ha dicho que va a eliminar la cuenta que ha creado en un par de días porque esto realmente no es tan importante y todos nosotros queremos la negatividad fuera de nuestras vidas ahora. Me dijo que después de esto, aunque mi familia intentara volver a ponerse en contacto conmigo, ya fuera para pelearse o para disculparse, debería dejarlo estar y no hablarles, y que sería lo mejor, y no podría estar más de acuerdo. Actualización 3. Hola chicos, me caso dentro de un par de semanas y hace poco envié las invitaciones para la boda. Obviamente, mis padres y mi hermana no recibieron ninguna porque, después de nuestra pelea, nunca se molestaron en ponerse en contacto conmigo para intentar arreglar las cosas. Sinceramente, aunque lo hubieran intentado, no creo que yo hubiera estado dispuesta a ello porque habían intentado difundir algunos rumores desagradables sobre mí y la familia para hacerme quedar como la mala, y todo ese drama había sucedido. Después de eso, casi toda la familia había dejado de hablar con mis padres y Penélope. Reactivaron sus cuentas un par de días después de que todo se hubiera calmado e incluso intentaron iniciar la campaña de odio contra mí, pero ya nadie se lo creía. Desde entonces, las cosas han permanecido más bien tranquilas, y me alegro mucho de ello porque he estado muy ocupada planeando mi boda. Para ser sincera, ni siquiera había pensado en mi familia en los últimos 2 meses, y solo se me ocurrió que llevaba tanto tiempo sin hablar con ellos porque las invitaciones se enviaron hace poco, y me di cuenta de que no había enviado ninguna a mis padres ni a Penélope, y me sentí rara, pero no hay nada que pueda hacer. En los últimos meses, mi tía y yo nos hemos acercado mucho, y decidí hablar con ella sobre cómo me sentía. Me dijo que era perfectamente normal que sintiera que me estaba perdiendo algo, porque en realidad era así. Me iba a perder la experiencia de tener a mi familia a mi lado mientras me casaba, y estaba perfectamente bien que me sintiera mal por ello. Pero lo único que tenía que recordar era que mi familia no me había tratado precisamente bien, y por eso no iban a estar en la boda. Para mí era bastante eficaz pensarlo así que no diría que no me importa que mi familia no vaya a estar presente el día de mi boda. Sí me importa, pero no puedo evitar esta situación, así que lo único que puedo hacer es aceptarlo. Y a pesar de eso, todavía voy a tener un montón de gente a mi lado que realmente se preocupan por mí, como Caleb, mi tía y otros miembros de la familia. Así que sé que, pase lo que pase, va a ser un éxito.